Tiene la palabra asambleísta Marcela Aguiñaga. Gracias, señora presidenta. Buen día, compañeros y compañeras. Chevron Texaco no representa otra cosa más que la indolencia, primero, de un Estado débil de políticas públicas ambientales y, en segundo lugar, también de la complicidad de malos ecuatorianos traidores de su patria. El tema de Chevron Texaco es la irresponsabilidad de un Estado, en primer lugar, que sobreseyó, por decirlo así, de responsabilidad ambiental ciertos funcionarios a pesar de que el daño ambiental se mantenía. Esto ha ocasionado que no solamente hay impacto en los ecosistemas de forma grave, ocasionando daños irreversibles, sino que se ha impactado en las condiciones de vida de aquellos ciudadanos. Y hoy esta empresa, Chevron Texaco, piensa darnos clases de moral en el mundo y acusarnos de que somos nosotros, los ecuatorianos, los que hemos ocasionado el daño. Quiero decirle, asambleísta Jiménez, qué lástima que usted desconozca los daños que hay en esa zona. Qué lástima que usted, que antes era defensor de los mineros ilegales en el Parque Nacional Podocarpus, hoy se tiña de esta supuesta verdad defensora de la naturaleza. Quiero decirles también, querido pueblo ecuatoriano, que si hay un gobierno que fortaleció las políticas ambientales, ha sido este. Este no solamente le puso recursos a la autoridad ambiental, sino que, para que ustedes sepan, antes de este gobierno, los estándares ambientales en la actividad minera y petrolera lo ponía el propio sector regulador de esa actividad, el propio Ministerio de Energías y Petróleos de entonces. A partir de este gobierno, el Ministerio del Ambiente cobra fortaleza, capacidad, políticas, posibilidades de control. Tanto es así que se han invertido más de 8 millones de dólares en todo el sistema de levantamiento de pasivos ambientales ocasionados por las actividades extractivas, tanto petroleras como mineras, en nuestro país. Hoy estamos en capacidad de decirle al pueblo ecuatoriano quién es el contaminador, quién debe pagar y resarcir, no solamente por los servicios ambientales perdidos, sino por el impacto a las comunidades, las formas de compensaciones económicas e indemnizaciones. Decir que haber aprobado y haber dado autorización a la declaratoria de actividades extractivas del bloque 31, primero que se dice información basada en el desconocimiento. No ha leído el mencionado asambleísta la resolución que tomó este pleno de la Asamblea, donde se excluyó la zona intangible tanto de los bloques 31 y como del bloque 43 para actividad extractiva. También mencionar que se miente y se le miente al pueblo ecuatoriano cuando se dice que Petrobras, cuando dejó el país, el mismo estudio de impacto ambiental se ha usado para aprobar la actividad a favor de nuestra empresa pública Petroamazonas. ¡Cuánta falsedad! Creo que justamente el pueblo ecuatoriano sabe quién les mienten. Por eso es que no han sido favorecidos en las últimas elecciones. Por eso creen en este gobierno, en la Revolución Ciudadana, que es el gobierno que por primera vez en su política pública, en la agenda del primer mandatario, tiene efectivamente una política ambiental. Asambleísta, disculpe por interrumpir su tiempo. Hay un pedido a la réplica que vamos a dar paso. Asambleísta Clever Jiménez. Gracias, señora presidenta. Solo por aclarar algunos puntitos. Cuando estamos hablando del bloque 31 en el corazón del Parque Nacional Yasuní, solo la Asamblea, hay que leer la Constitución de la República, artículo 407, claramente establece que en las áreas restringidas, en los parques nacionales, los únicos que pueden dar autorización para una extracción de recursos naturales es la Asamblea Nacional, y si ésta, en otros términos, quiere lavarse las manos, la Asamblea Nacional será quien convoque a consulta popular.
claramente artículo 407. Y en el bloque 31, señora asambleísta, ya se hicieron todos los trabajos sin ninguna autorización de la Asamblea Nacional. Enviaron acá el proyecto incluyendo el bloque 31 para que ustedes den el aval de una ilegalidad que ya se cometió en el Parque Nacional Yasuní. Pero quiero mencionar una última cosa, señor presidente y pueblo ecuatoriano, para que de una vez nos aclare la señora asambleísta que está en uso de la palabra. En la provincia de Zamora Chinchipe, precisamente, en la Corredera del Cóndor, en el área que está en manos de Kinross Aurelian. En ese sector, pueblo ecuatoriano, figúrense ustedes, un área declarada como reserva de biosfera que colinda con el área entregada a Kinross Aurelian. Y como se cruzaban las coordenadas, el Ministerio del Ambiente, presidido por la señora actual asambleísta, terminó cambiando las coordenadas del área de reserva natural para darle gusto a la empresa transnacional. Así es como han actuado en este gobierno, pueblo ecuatoriano. Y así es como tratan inclusive de deslegitimar nuestra lucha, que por cierto, completamente legítima, en contra de uno de los gobiernos más corruptos de la historia de la patria ecuatoriana. Muchas gracias. Sigue en su intervención, asambleísta Marcela Guiñaga. Gracias, presidenta, compañeros y compañeras asambleístas. Yo no tengo la culpa de que alguien no haya aprendido a leer correctamente una norma constitucional. El artículo 407 establece la posibilidad a la Asamblea Nacional que en forma excepcional se autorice actividades extractivas en áreas protegidas y zona intangibles. Recordarles también que a partir del año 2008, gracias al pueblo ecuatoriano, esta prohibición comenzó a tener vigencia cuando votó por la Constitución de Montecristi, porque antes de esta Constitución, las áreas protegidas de nuestro país eran susceptibles de todo tipo de actividad extractiva. Decir y sorprenderme rotundamente que no se comprenda y que se trate de confundir aquí un tema de una actividad minera con lo que estamos reclamando del impacto ambiental ocasionado por Chevron Texaco. Es como lavarse las manos. Eso realmente es como fallarle al pueblo ecuatoriano, cuando no defender los intereses de los 14 millones de ecuatorianos que somos, y más aún de esa patria, de esa población, de esas víctimas de comunidades, pobladores, de Xuxufindi, de Sacha, de Joya de los Sacha, donde ellos han vivido en carne propia perder a sus familias víctimas de la contaminación por beber agua con hidrocarburos. Ante eso, querido pueblo ecuatoriano, reflejen ustedes aquí quiénes son realmente los verdaderos traidores de la patria, que ahora pretenden ser defensores de la naturaleza. Y no voy a hablar de temas que van más allá del tema que nos trae a este debate, a esta posibilidad de apoyar esta resolución. Compañeros y compañeras, Chevron Texaco tenía los más altos estándares ambientales en sus exigencias como políticas de su empresa en el resto del mundo. En el país donde no los aplicó fue aquí, pensando que los ecuatorianos somos muy poquita cosa, acaso somos tontos. Por eso, compañeros y compañeras, hoy más que nunca apoyemos esta resolución para decirle al mundo que así de pequeñitos, aunque seamos los ecuatorianos, somos dignos, soberanos y patriotas, y vamos a defender sobre todo los derechos de los más vulnerados, como son las poblaciones amazónicas, por los daños ambientales ocasionados. Muchas gracias.